Era el último jueves de abril. Mi mamá había preparado sus clásicas chuletas de cerdo, arroz y ese casserole de ejotes que en realidad a nadie le gustaba, pero que nadie se atrevía a decirlo. Mi papá estaba sentado en la cabecera de la mesa como siempre, con la servilleta metida en el cuello de la camisa, ya a la mitad de su segunda cerveza. La cocina olía a algo que se estaba quemando ligeramente en la estufa. A mamá siempre se le olvidaban los panes y la luz del techo zumbaba como llevaba zumbando 3 meses, porque nadie se había tomado la molestia de cambiar el foco. David estaba contando una historia. Él siempre hace eso. Mi hermano siempre tiene una historia y siempre empieza igual, con él en el centro de algo impresionante y todos los demás en las orillas mirando. Cerré el trato ahí mismo en el estacionamiento, dijo, cortando su chuleta con las 2 manos como si estuviera haciendo una cirugía. El mejor trimestre que ha tenido la empresa en 2 años. Marcos incluso me llamó aparte y me dijo que tal vez me consideren para un ascenso. La cara de mi papá se iluminó de la única forma en que se ilumina por David. Ese brillo específico, como si alguien hubiera encendido una lámpara detrás de sus ojos. Ese es mi muchacho, dijo papá. Lo dijo en voz alta. A sus 37 años. Mamá sonrió y le apretó el brazo a David. Estamos tan orgullosos de ti, corazón. Yo estaba sentada frente a ellos, mezclando arroz con el puré de papa. Callada, como había estado callada en esas cenas durante años. No era que estuviera molesta. Había dejado de molestarme por esto hace mucho tiempo. Era más como ver una serie cuyo final ya conoces. Sabes cada diálogo, cada pausa. Solo te sientas y dejas que avance. David volteó hacia mí con esa expresión que siempre usa cuando recuerda que existo. No exactamente cruel, más bien educada. Como cuando reconoces un mueble que de repente se volvió un poco incómodo. ¿Y cómo va eso de la tecnología?, preguntó. Mi papá levantó la mirada del plato. No dijo nada, pero sus cejas sí hicieron algo. Un pequeño levantamiento. De esos que dicen, sí, ¿cómo va eso? Bien, dije. Va bien. ¿Sigues en esa startup?, preguntó papá. Dijo startup como algunas personas dicen hobby. Ya no es realmente una startup, respondí. Y me detuve. Porque había aprendido, después de años de cenas exactamente como esta, que mientras más explicaba, menos me escuchaban. Así que dejé la frase colgando en el aire, como un hilo que nadie iba a jalar. Bueno, dijo papá, tomando su cerveza. Supongo que David es el hombre de negocios de la familia. Se rió de su propio chiste. Mamá también rió. Yo sonreí. Tomé otro bocado de arroz. Dejé que el momento pasara, como siempre los dejaba pasar. David, animado, siguió. De hecho, he estado pensando en comprar una casa, una de verdad. Algo con jardín, tal vez. Papá, ¿sabes esa casa en la calle ELM? La que está junto a la de tu amigo Tom. Oh, esa está hermosa, dijo papá, inclinándose hacia adelante. 3 recámaras. Buena zona. Deberías verla. Creo que lo voy a hacer, respondió David. Luego me miró con casualidad, como cuando estás a punto de decir algo que crees que no va a caer mal. Digo, al menos alguien en esta familia se está estableciendo, ¿no? Mamá asintió. Tiene razón, cariño. ¿Cuándo vas a pensar tú en eso? Una casa, estabilidad, esas cosas importan. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, Sarah? Dijo papá, todavía medio riéndose. Un trabajo que la gente realmente conozca. No lo decía con crueldad. Y eso era lo que lo hacía más difícil. Él realmente creía lo que decía. En su mente, un trabajo que la gente conociera significaba algo como donde él trabajaba, Howard & Associates, una firma consultora mediana con 43 empleados y una página web que parecía hecha en 2009. Pero era estable. Seguro. Daba pensión. Y en el mundo de mi padre, esa era la definición del éxito. Asentí. Tal vez algún día, dije, y lo dije como broma. Pero nadie se rió. Terminamos de cenar.
Mamá levantó los platos. Papá encendió la televisión. David revisó su teléfono y dijo que tenía que irse. Él y su novia habían quedado de verse con amigos para tomar algo. Abrazó a mamá, le dio una palmada en el hombro a papá y me saludó con la mano mientras salía por la puerta. Maneja con cuidado, le dije. Sí, sí, respondió. Y se fue. Ayudé a mamá con los trastes sin que me lo pidiera. Estábamos lado a lado en el fregadero, ella lavando y yo secando, como lo habíamos hecho 100 veces antes. No dijo nada por un rato. Luego, suavemente, sin mirarme. Él tiene buenas intenciones. Ya conoces a tu papá. Lo sé, respondí. Y sí lo sabía. Esa nunca fue la pregunta. Ese fue el último jueves de abril. 5 meses después, todo lo que mi padre creía sobre mí, sobre lo que yo era, lo que valía, lo que había construido, sería demolido en una sola tarde. No por mí. No por nada que yo dijera o hiciera. Simplemente porque él cruzaría una puerta. Me llamo Sarah Chin. Tengo 34 años. Vivo en un departamento de una recámara en la calle Maple, con un sofá que compré en una tienda de segunda mano y una cafetera más vieja que mi sobrino. Manejo un Honda Civic 2018 con 94,000 millas. La pintura de la defensa trasera se está descarapelando. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, digo que trabajo en tecnología. Y luego espero a que pierdan el interés, lo cual suele tomar unos 4 segundos. Siempre lo pierden. Porque eso es lo que quiero. La verdad que no he compartido con mi familia de ninguna manera significativa durante casi 6 años, es esta. Soy la fundadora y directora ejecutiva de una empresa llamada Meridian Tech. Meridian es una plataforma de software empresarial B2B. Construimos el tipo de herramientas que las grandes compañías usan para gestionar sus datos, sus flujos de trabajo y toda su infraestructura operativa. Tenemos 280 empleados en 3 oficinas. En nuestra última ronda de inversión, la empresa fue valuada en $340 millones. Generamos $87 millones al año en ingresos. El año pasado, TechCrunch nos incluyó en una lista de las plataformas empresariales de más rápido crecimiento en el país. Tenemos clientes en 17 estados. 3 de ellos son empresas Fortune 500. La construí desde cero. Desde una laptop en una cafetería en 2017, cuando tenía 26 años y $4,200 en mi cuenta bancaria. Yo misma programé la primera versión de la plataforma. Cada línea, cada función, cada interfaz. Les presenté el proyecto a inversionistas usando el mismo blazer que compré en una tienda de consignación por $23. Trabajé jornadas de 16 horas durante 2 años seguidos. Cené ramen 4 noches a la semana. Me perdí cumpleaños, días festivos, incluso el funeral del papá de mi compañera de universidad porque tenía una reunión con inversionistas que no podía reprogramar. Y casi no se lo conté a nadie. No porque me avergonzara. No porque no quisiera compartirlo. Sino porque al principio, en 2019, cuando Meridian todavía era pequeña pero ya era rentable, cuando acabábamos de cerrar nuestro primer contrato importante y yo sabía, en el fondo, que aquello iba a ser algo grande, lo intenté. Senté a mis padres en esa misma mesa de la cocina, la misma donde David cuenta sus historias, y dije: Mamá, papá, creo que la empresa va a funcionar. Creo que de verdad va a ser grande. Recuerdo exactamente cómo lo dije. Con cuidado. Con esperanza. Como cuando has guardado algo muy cerca del pecho durante mucho tiempo y por fin lo dejas salir. Mi papá me miró un momento largo. Luego dijo: Qué bonito, corazón. Por cierto, a David lo acaban de ascender. Mi mamá asintió con entusiasmo. El próximo año será director regional. ¿No es emocionante? Me quedé sentada unos 5 segundos y algo dentro de mí simplemente se cerró. No de manera dramática. No con enojo. Fue más silencioso que eso. Como una puerta que se cierra suavemente. Sonreí. Qué bueno por David, dije. Y terminé mi cena. Después de eso, dejé de intentar explicar.
Cuando me preguntaban a qué me dedicaba, les daba lo suficiente para responder la pregunta sin darles nada real. Trabajo en tecnología. Hago cosas de software. Es bastante aburrido, la verdad. Y nunca insistieron. Nunca hicieron una sola pregunta adicional. Ni una vez. En 6 años. Ni un solo qué tipo de software, o cuánta gente trabaja ahí, o te está yendo bien. El ocultarlo no fue difícil. Para ese punto, era casi natural. Lo que sí era más difícil era el dinero. Mi familia me había estado pidiendo dinero desde que tengo memoria. Y yo había estado diciendo que sí casi al mismo tiempo. No porque lo pidieran de forma amable. No porque las solicitudes siempre tuvieran sentido. Sino porque me sentía culpable. Porque en algún lugar, debajo de todo eso, todavía creía que si era lo suficientemente generosa, si daba lo suficiente, si era útil de la única manera en que parecían notarlo, tal vez me verían. No solo como la callada. No solo como la que no importaba. Sino como alguien real. En 2021, el coche de mi papá necesitaba una transmisión nueva. $3,400. Lo pagué de forma anónima. Le dije a mamá que era un regalo de un amigo. Papá nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? En su mente, Seba no podía ser la fuente. Ella tenía algún trabajo vago en tecnología que probablemente pagaba apenas por encima del salario mínimo. Mi hermano necesitaba $1,200 para el depósito cuando se mudó de la casa de mis papás. Se los envié por Venmo un martes por la tarde. Me respondió con un mensaje: gracias, ¿cuándo estás libre esta semana? Mamá quiere hacer cena. Ni una palabra sobre el dinero. Ni una pregunta sobre de dónde había salido. Mamá pidió $800 para una cuenta dental que el seguro no cubrió. Se los mandé en menos de una hora. Me llamó para agradecerme y pasó 11 minutos hablándome del nuevo coche de David, un Audi usado que había financiado en una agencia. No está hermoso, dijo. Se ve tan formal. Tan bien arreglado. No digo esto para hacerlos sonar como villanos. No lo son. Son solo personas que nunca me vieron como alguien que importara. Y cuando no ves a alguien como alguien que importa, no notas lo que te da. Solo lo tomas. No preguntas de dónde salió. No te preguntas cómo puede pagarlo. Solo lo aceptas y sigues adelante. Para abril de este año, les había enviado en silencio poco más de $14,000 en los últimos 18 meses. Ninguno de ellos sabía de dónde venía el dinero. Ninguno lo había preguntado jamás. El punto de quiebre no llegó con un estallido. Llegó un miércoles a principios de mayo, 3 días después de esa cena. Mi papá me llamó a las 2 de la tarde. Yo estaba en medio de una junta del consejo. Una de verdad. Con inversionistas en la línea, proyecciones trimestrales en la pantalla y mi directora financiera explicando una presentación que determinaría nuestro presupuesto de expansión para el próximo año fiscal. Así que dejé que se fuera a buzón. Volvió a llamar a las 2:14. Silencié el teléfono. Llamó por tercera vez a las 2:31. Y esta vez dejó un mensaje. Sarah, soy papá. Oye, necesito un favor. Mi tarjeta fue rechazada en la gasolinera. Es una larga historia, no te preocupes, pero necesito como $600 para cubrirlo. Solo deposítalos en mi cuenta, ¿sí? Tu mamá ve los detalles. Gracias. Bye. No dijo por favor. No preguntó si yo podía permitírmelo. No dio las gracias de verdad. Lo dijo como quien pide que le pasen la sal. Casual. Sin importancia. Como si fuera lo más normal del mundo. Escuché el mensaje en mi oficina. Mi oficina de verdad. La que tiene mi nombre en la puerta y vista al horizonte de la ciudad y un reconocimiento enmarcado de Forbes de 2022 en la pared y un pizarrón lleno de notas del plan de desarrollo del producto. Lo escuché una vez. Luego dejé el teléfono sobre el escritorio y me quedé completamente quieta durante unos 2 minutos, mirando por la ventana sin ver nada. Y entonces tomé una decisión. No fue una decisión enojada. No fue dramática.
Fue la decisión más tranquila que he tomado en toda mi vida. Me dije en voz baja, está bien. Simplemente, está bien. Y ahí terminó. No envié los $600. No llamé a mi mamá. No mandé un mensaje enojado explicando por qué. No escribí un texto largo enumerando cada vez que me habían minimizado. Cada cumpleaños en el que alabaron a David. Cada cena en la que yo me quedaba en silencio viendo cómo mi hermano se llevaba toda la atención. No hice nada de eso, porque así no soy yo. Yo no exploto. Yo me detengo. Dejé de enviar dinero. Dejé de responder a las peticiones. Dejé de ir a las cenas familiares donde me sentaba en silencio viendo cómo elogiaban a mi hermano por logros que, objetivamente, eran una fracción de lo que yo ya había construido. No desaparecí por completo. A veces todavía contestaba el teléfono. A veces todavía decía hola. Pero el dinero se terminó. Las visitas se terminaron. La actuación se terminó. Mi familia, como era predecible, no pensó que fuera en serio. Sarah seguramente está ocupada, le dijo mi mamá a mi papá, según un mensaje que le envió a mi hermano y que David me reenvió por accidente. Ya sabes cómo se pone. Pensaron que se me pasaría. Pensaron que volvería a la mesa, callada y complaciente, como siempre. Porque durante años yo me había presentado. Había sonreído. Había entregado dinero y no había pedido nada a cambio. Y ellos se habían acostumbrado a eso sin darse cuenta de que era algo que yo estaba eligiendo dar. Simplemente elegí dejar de hacerlo. Y estaban equivocados al pensar que se me pasaría. En junio fue cuando empezaron a notar que algo no estaba bien. Mi papá llamó por una reparación del coche. $1,800 por las balatas y los discos de freno de su sedán. Me llamó un sábado por la mañana. Alegre, casual, como siempre sonaba cuando necesitaba algo. Dejé que sonara. Llamó a mamá. Mamá me llamó a mí. Dejé que sonara otra vez. 2 días después, mamá mandó un mensaje. Cariño, el coche de tu papá está haciendo un ruido horrible, ¿vas a ayudar con esto? Lo leí. No escribí nada. Dejé el teléfono y me fui a correr. Las balatas no se cambiaron hasta una semana después. Papá siguió manejando el coche. El rechinido empeorando con cada kilómetro. Ese tipo de sonido que te hace apretar los dientes cada vez que frenas. Cuando por fin lo llevó al taller, pagó con una tarjeta de crédito que ya tenía saldo pendiente por un viaje que él y mamá habían hecho en marzo para ver a David por su cumpleaños. Un viaje al que no me invitaron. Para Julio, el patrón era evidente. Sin mis aportaciones silenciosas e invisibles, las pequeñas grietas financieras en la vida de mi familia empezaron a aparecer una por una. La tarjeta de crédito de mamá aumentó $200 en un solo mes. Papá empezó a quejarse en la cena de lo caros que estaban los alimentos, como si el precio de la lechuga hubiera cambiado de la noche a la mañana. David me mandó un mensaje. Casual, preguntando si podía prestarle $1,000 para un pago del coche que se había adelantado. Agregó un emoji riéndose al final, como si fuera broma. No lo era. Tampoco respondí ese mensaje. Mientras tanto, mi vida siguió como siempre. Meridian estaba en uno de los trimestres de mayor crecimiento en su historia. Cerramos un contrato con una empresa de logística por $4.2 millones en ingresos recurrentes anuales. TechCrunch nos mencionó en un artículo recopilatorio, de esos que circulan por toda la industria y se quedan semanas en las bandejas de entrada. 3 miembros del consejo me estaban presionando para expandirnos al mercado europeo antes de que terminara el año. Mi jefa de ingeniería, una mujer llamada Rachel que había estado conmigo desde el principio, me mandó un mensaje un viernes por la tarde que decía simplemente: acabamos de llegar a 500,000 usuarios activos. Imprimí ese mensaje y lo pegué sobre mi escritorio. Estaba ocupada. Estaba enfocada. Y por primera vez en años, no estaba cargando el peso invisible de ser la alcancía silenciosa y no reconocida de la familia. En agosto fue cuando surgió el contrato con Hardware. Mi directora de alianzas, Janet Okafor, lo mencionó durante nuestra reunión semanal de estrategia. Estaba revisando solicitudes entrantes en su tableta.
Ahora recibimos decenas cada semana. Se detuvo en una y levantó la vista. Tenemos una solicitud de Harvard and Associates, dijo, abriendo su perfil en la laptop. Firma consultora mediana, 43 empleados. Buscan una plataforma de gestión de datos para sus proyectos con clientes. Miré el nombre en la pantalla. Harvard and Associates. La empresa de mi papá. Lo observé durante unos 3 segundos. La sala estaba en silencio. Janet esperaba mi comentario. 2 miembros más del equipo me miraban. Entonces dije: hagan la evaluación normal. Si cumplen con nuestros criterios, sigan adelante. Janet asintió. No sabía la conexión. Nadie en mi equipo la sabía. Nunca había mencionado a mi familia en Meridian. Ni a mis padres. Ni a David. Ni las cenas. Ni el dinero. Ni los años de invisibilidad. Era un muro limpio, y lo había construido cuidadosamente, ladrillo por ladrillo. Y quería mantenerlo así. La evaluación tomó 2 semanas. Harwood calificó sin problema. Se redactó el contrato. Se acordaron los términos. Todo avanzó por los canales habituales. Para Meridian, era solo otro cliente. Pero yo sabía exactamente lo que venía. 12 de septiembre. Martes. Llegué a la sede de Meridian a las 7:30 de la mañana, como siempre, por la entrada lateral, café en mano, audífonos puestos, una lista de correos ya abierta en el teléfono. Tenía el día lleno. Revisión de producto a las 9. Llamada con inversionistas a las 11. Almuerzo con el CFO a las 12:30. Y por la tarde, la integración de Harwood. Ese era el día en que enviarían un pequeño equipo para recorrer nuestras oficinas, conocer al personal clave y firmar los acuerdos operativos finales en persona. Janet había coordinado todo. Un enlace llamado Greg Holstein encabezaba la delegación. No sabía quién más venía. No pregunté. No lo necesitaba. A las 2 de la tarde estaba en mi oficina revisando el plan de producto cuando Janet tocó el marco de la puerta. El equipo de Harwood acaba de llegar al lobby, dijo. Greg está abajo con otros 2. ¿Quieres que los suba? Dales el recorrido estándar primero, respondí. Bajó a las 2:45. Ella asintió y se fue. Abajo, en el lobby principal de Meridian Tech, mi padre cruzó por primera vez las puertas de vidrio. Yo no estuve ahí para verlo, pero después me lo contó Diana, nuestra recepcionista, que lleva 3 años con nosotros y que en algún momento armó un álbum con los momentos más importantes de la empresa para un aniversario interno. Diana nota cosas. Recuerda caras. Recuerda nombres. Recuerda la expresión exacta que alguien tenía cuando cruzó la puerta. Esto fue lo que pasó. Greg entró primero, con una credencial ya colgada de la chaqueta. Sonrió y dijo: Delegación de Harwood, tenemos cita a las 2. Diana empezó a revisar su registro. Detrás de él entraron 2 hombres. Uno era un asociado joven, Patrick, 20 y tantos, mirando su teléfono. El otro era mi papá. Robert Chin entró al lobby y se detuvo. No de forma dramática. No como en una película. Simplemente se quedó quieto. Sus pies se paralizaron. Sus ojos comenzaron a moverse. El lobby de Meridian no es ostentoso. Es limpio. Moderno. Piso de mármol blanco, detalles en madera cálida. Un mostrador largo de recepción en metal cepillado. En la pared izquierda, paneles de vidrio del piso al techo con nuestra línea de tiempo. Fundación en 2017, primer lanzamiento en 2018, Serie A en 2019, Serie B en 2021, mención en Forbes, premios de la industria, hitos con clientes. Y en la pared derecha, la principal, la que ves al entrar, hay un solo panel de 8 pies de ancho por 12 de alto. El muro del fundador. No es vanidad. Es tradición en nuestra industria. Otras empresas lo hacen también. Apple tuvo a Jobs. Google tuvo a Page y Brin. Meridian me tiene a mí. Mi fotografía profesional en blanco y negro,
tomada durante una sesión de revista la primavera pasada, está centrada en ese panel. Mi nombre debajo, en tipografía limpia y moderna. Sarah Chin. Fundadora y CEO. 12 pies de alto. Mi papá se quedó mirando esa pared. Diana dijo que su rostro cambió lentamente. No era exactamente sorpresa. Era más como un recálculo lento, como si alguien le hubiera mostrado un problema matemático que había estado resolviendo mal durante 30 años. Y la respuesta correcta estuviera frente a él. Greg se dio la vuelta. Robert, ¿estás bien? Mi papá no respondió de inmediato. Seguía mirando la pared. Robert. Esa es mi hija, dijo finalmente, señalando mi foto. Greg parpadeó. ¿Sarah Chin es tu hija? Mi papá asintió. Diana dijo que le temblaban las manos. En ese momento, Janet bajó del tercer piso para recibirlos. ¿Todo bien?, preguntó. Greg señaló a mi papá. Dice que es el padre de Sarah. Janet miró a mi papá. Luego a la pared. Luego otra vez a él. Oh, dijo. Solo eso. El silencio duró unos 4 segundos. Luego Janet extendió la mano. Señor Chin, es un placer. Vamos a instalarlos. En ese instante entró Marcus Webb, el vicepresidente senior de Hardware. El jefe de mi papá. Se detuvo al ver las expresiones tensas. ¿Todo va bien? Greg dudó. Este es Robert Chin. Está en tu equipo. Y, al parecer, señaló la pared. Marcus miró mi nombre. Luego miró a mi papá. Algo cambió en su expresión. No era sorpresa, exactamente. Era un cálculo rápido. Él conocía mi nombre. Me había visto hablar en 2 eventos de la industria. Robert, dijo lentamente. ¿Sarah Chin es tu hija? Mi papá no dijo nada. Solo se quedó ahí, viéndose más pequeño de lo que yo lo había visto nunca. Vaya, qué pequeño es el mundo, dijo Marcus al final. Y la conversación siguió como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Cada persona en ese lobby acababa de ver a Robert Chin descubrir que la empresa con la que su firma acababa de firmar un contrato fue construida por su propia hija. La hija a la que llamaba eso de la tecnología en la cena. El recorrido continuó. Pasaron por el área abierta donde 62 ingenieros trabajaban. Por las salas de juntas de cristal. Por el muro de logotipos que incluía 3 empresas Fortune 500. Mi papá caminó en silencio. Recalculando. Recalculando. Se detuvo frente a una pantalla que mostraba nuestro boletín interno. En la imagen aparecía yo, en un evento en San Francisco, dándole la mano al CEO de uno de nuestros mayores clientes. Titular, Meridian cierra un Q3 récord. Se quedó mirando esa pantalla un largo momento. Finalmente llegaron al tercer piso. Janet recibió un mensaje a las 2:43 de la tarde. Sarah está disponible. Vamos a subir a conocerla. El elevador estuvo en silencio. Mi papá en la esquina, brazos cruzados, mandíbula tensa. Las puertas se abrieron. Caminaron por el pasillo hasta una puerta con panel de vidrio esmerilado. En letras negras simples. Sarah Chin. Janet tocó 2 veces y abrió. Yo estaba junto a la ventana, café en mano, mirando la ciudad. Me di la vuelta cuando entraron. Vi primero a Greg. Luego a Patrick. Y después levanté la mirada. Ahí estaba mi papá, en la puerta de mi oficina, en mi edificio, mirándome. Como miras a alguien cuando te das cuenta, por primera vez, de que has estado fundamentalmente equivocado sobre esa persona durante mucho, mucho tiempo, no sonreí. No fruncí el ceño. Solo lo miré durante unos 3 segundos y luego adopté la misma calma profesional que uso en cada reunión. Greg, dije, extendiendo la mano. Qué gusto finalmente conocerte en persona. Janet me ha hablado muy bien del equipo de Hardware. Greg me estrechó la mano. Señorita Chin, el gusto es nuestro. Esto es una operación impresionante la que ha construido.
Gracias, respondí. Volví a mirar a mi papá. Estaba parado ligeramente detrás de Greg, sin poder sostenerme la mirada del todo. Sus manos colgaban a los lados, pero sus dedos hacían algo, se encogían y se estiraban lentamente, como cuando está nervioso. Había visto ese gesto 1000 veces en mi infancia. Antes de entrevistas de trabajo. Antes de discutir con mamá. Antes de cualquier cosa que lo hiciera sentirse pequeño. Papá, dije en voz baja. No para la sala. Solo para él. Levantó la vista. Abrió la boca. No salió nada. Dejé que el silencio durara exactamente 2 segundos. Luego volví a dirigirme a Greg. Janet, ¿puedes llevar a Greg y a Patrick al cuarto piso para la revisión final del contrato? Tengo otra reunión a las 3 y quiero asegurarme de que sigamos el horario. Claro, dijo Janet. Con naturalidad profesional, guió a Greg y a Patrick hacia la puerta. Cuando iban saliendo, miré a Greg. Greg, asegúrate de que el señor Chin tenga todo lo que necesite. Es importante para nosotros. Greg asintió, confundido pero educado. Patrick ni siquiera levantó la vista del teléfono. Mi papá fue el último en quedarse en la puerta. Se detuvo un momento después de que los demás ya habían salido. Sarah, dijo. Su voz era distinta. Más baja de lo que la había escuchado en años. Lo miré. No caminé hacia él. No acorté la distancia. Me quedé junto a la ventana, en mi oficina, en el edificio que construí desde cero, y dejé que me viera. Podemos hablar este fin de semana, dije, si quieres. Asintió una vez. Luego se dio la vuelta y salió. Mi papá me llamó 23 veces esa noche. La primera llamada fue a las 4:17 de la tarde, 15 minutos después de salir del edificio. Dejé que sonara. La segunda fue a las 4:22. También la dejé sonar. Para las 5 de la tarde, había 7 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. No escuché los mensajes hasta más tarde esa noche, sentada en mi sofá de segunda mano en mi departamento de una recámara, un vaso de agua sobre la mesa, la ciudad en silencio afuera de la ventana. El primer mensaje era casi incoherente. La voz de mi papá estaba tensa, forzada, como si estuviera intentando sostener algo que se desmoronaba. Sarah, soy papá. Mira, solo llámame, sí. Llámame, por favor. El segundo fue más tranquilo. No sabía. Te juro que no sabía. O sea, sabía que trabajabas en tecnología, pero no. Sara, ¿340 millones? Eso es real. Llámame. El tercero fue el que me tocó. Su voz se quebró. No de forma dramática. No de una manera que él admitiría si alguien se lo preguntara después. Pero se rompió justo en medio de una frase, como cuando alguien está intentando con todas sus fuerzas no llorar, y falla un poco. Lo siento, dijo. Creo que he estado muy equivocado contigo durante mucho tiempo. Y no sé qué decir sobre eso, así que, por favor, llámame. Lo escuché 2 veces. Luego dejé el teléfono y me quedé sentada en silencio. Mamá llamó a las 6:30. Papá le había contado en cuanto salió del edificio. Ella estaba llorando de verdad, no de forma teatral. Su mensaje era básicamente ella diciendo ay, Sarah una y otra vez. David se enteró a las 8 de la noche. Llamó una vez, no dejó mensaje, y luego escribió. Papá me acaba de contar, ¿es en serio? No respondí esa noche. La familia extendida se enteró en las siguientes 48 horas. Así viajan las noticias en familias como la nuestra, llamadas, mensajes, y al menos una publicación de mi tía Karen que generó 17 comentarios en 2 horas. En Harwich, el impacto fue más silencioso, pero igual de real. A la mañana siguiente, Marcus Webb llamó a mi papá a su oficina. Marcus me había visto 2 veces en eventos de la industria, una en Boston y otra en Chicago. Sabía perfectamente quién era yo y cuánto valía Meridian. Robert, dijo Marcus, sentado frente a él. ¿Por qué nunca mencionaste a tu hija? Mi papá no tenía respuesta.
O si la tenía, no era una que quisiera decir en voz alta. Marcus no lo hizo incómodo. Es profesional. Pero desde ese momento, las cosas en Hartwig cambiaron de la manera en que siempre cambian cuando alguien descubre que uno de sus empleados ha estado silenciosamente conectado a algo importante sin que nadie lo supiera. No fue hostil. Solo fue consciente. La gente empezó a mirar a mi papá diferente. No con desprecio. Con una curiosa reevaluación. Greg le mandó un mensaje a Janet al día siguiente. Pregunta rápida: ¿es normal que la familia de un cliente aparezca durante la integración? Preguntó por un amigo. Janet se rió cuando me lo contó. David fue quien más me sorprendió. No volvió a llamar durante 3 días. Luego, el viernes por la noche, me envió un mensaje largo. No era exactamente una disculpa. David no se disculpa fácilmente. Pero era algo cercano. Un reconocimiento. Escribió que había buscado Meridian en internet después de que papá le contó. Que pasó una hora leyendo sobre la empresa. Que se sentía un poco idiota, sus palabras, por nunca haberme hecho una sola pregunta real sobre lo que hacía. Terminó el mensaje así. Papá está hecho un desastre. Mamá llora cada 5 minutos. Creo que deberías hablar con ellos cuando estés lista, pero no antes. En tus términos. Leí ese mensaje parada en mi cocina, a las 9 de la noche de un viernes. Fue lo más cerca que estuve de llorar en todo esto. No hablé con mis padres ese fin de semana. No porque los estuviera castigando. Simplemente no estaba lista. Había demasiado acumulado entre nosotros. Demasiados años de silencios desestimados. Demasiadas cenas donde sonreí y no dije nada. Demasiadas veces en que entregué dinero y no pedí nada a cambio, salvo que me vieran. Necesitaba decidir qué quería decir antes de decirlo. 3 semanas después, un domingo por la mañana, mi papá me mandó un mensaje. Era corto. 4 oraciones. Sarah, te debo una disculpa. Una de verdad, no por teléfono, ¿podemos tomar un café? Lo leí sentada en el mismo lugar del sofá donde había escuchado sus mensajes de voz. La luz de la mañana entraba por la ventana. Mi departamento estaba en silencio. El Honda Civic estaba estacionado afuera con la pintura de la defensa descarapelada. Todo se veía exactamente igual que siempre. Leí el mensaje una vez más. Luego dejé el teléfono y fui a prepararme el desayuno. No respondí ese día. No porque no quisiera, sino porque por primera vez en mi vida, no tenía que apresurarme a darle a mi familia lo que necesitaba. Había construido algo real. Algo a lo que 280 personas acudían todos los días. Algo que valía $340 millones. Algo que me había tomado 8 años de silencio y sacrificio crear. Y no iba a desaparecer. El café podía esperar hasta el lunes.